3 años. 3 años Zafira había soportado el peso de las cenizas en su piel, el hambre que mordía sus entrañas y las palabras venenosas de Lady Ravenna resonando en sus oídos como una maldición eterna. Pero esa noche, la noche en que el general Orion de Casa Tenebris cruzó el umbral de la mansión, el destino decidió que ya había sufrido suficiente. El aire en la mansión Ashford estaba cargado de una tensión eléctrica que hacía temblar las velas. Las sirvientas corrían de un lado a otro con bandejas de plata. Los mayordomos ajustaban cada detalle con manos temblorosas, y en el gran salón, Ginebra y Alessandra se pavoneaban con vestidos de seda carmesí y azul medianoche, sus risas falsas llenando cada rincón como el tintineo de cristales rotos. «¿Crees que me elija a mí?», susurró Ginebra, acomodándose el escote de su vestido con dedos ansiosos. «No seas ridícula», respondió Alessandra, lanzándole una mirada de desprecio. «El general Orion no es cualquier vampiro, es el comandante de los ejércitos de Casa Tenebris, el guerrero que ha vivido 1000 batallas. Elegirá a quien tenga verdadera clase, a mí». Ambas se miraron con odio apenas contenido, pero sus sonrisas permanecieron perfectamente pintadas cuando Lady Ravenna entró al salón, su presencia llenando el espacio como una tormenta helada. «Escúchenme bien», dijo con voz cortante. «Esta noche no pueden fallar. El tributo que ofrecemos a Casa Tenebris es nuestra única garantía de protección. Si el general elige a una de ustedes, nuestra familia ascenderá en el favor de los inmortales. Así que compórtense como las damas que pretenden ser». Sus ojos recorrieron el salón, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, hasta que su mirada se posó en la figura encogida junto a la chimenea de la cocina, medio oculta entre sombras y hollín. «Zafira». «Tú», siseó Lady Ravenna caminando hacia ella con pasos que resonaban como sentencias. «¿Qué demonios haces ahí parada? ¿Acaso quieres que el general te vea? Eres una vergüenza, una mancha en esta casa». Zafira mantuvo la mirada baja, sus manos manchadas de ceniza, apretando el trapo sucio que sostenía. Sabía que era mejor no responder, que cualquier palabra solo encendería más la furia de Lady Ravenna. «Escóndete en las cocinas y no salgas hasta que él se haya ido. ¿Me entendiste?» «Sí, mi señora», susurró Zafira, su voz tan suave que apenas se escuchó sobre el crepitar del fuego. Lady Ravenna le dio la espalda con un movimiento despectivo de su falda, y Zafira se escabulló hacia las sombras de la cocina, donde el calor de los hornos y el aroma a pan recién horneado la envolvieron como un abrazo que nunca recibiría de brazos humanos. Pero algo en su pecho le susurraba que esta noche sería diferente. Algo en el aire había cambiado. Cuando las puertas principales de la mansión se abrieron, el mundo entero pareció detenerse. No hubo anuncio formal, no hubo trompetas ni heraldos, solo el sonido de botas pesadas contra el mármol, el roce de una capa oscura como la noche misma, y una presencia que hizo que cada persona en la mansión contuviera la respiración. Orion entró como si fuera dueño no solo de la mansión, sino del tiempo mismo. Era más alto de lo que cualquier mortal debería ser, con hombros anchos que llenaban el marco de la puerta y una postura que hablaba de siglos de autoridad inquebrantable. Su cabello negro caía en ondas desordenadas hasta sus hombros, enmarcando un rostro de líneas perfectas y peligrosas, mandíbula fuerte, labios delgados que apenas insinuaban una sonrisa y ojos dorados que brillaban con una luz propia, como brasas eternas en la oscuridad. Vestía de negro absoluto, una túnica militar con bordados de plata que representaban la luna en sus diferentes fases, una capa que parecía estar tejida con sombras, y en su cinturón la empuñadura de una espada antigua que había bebido más sangre de la que cualquier río podría contener. Detrás de él, Matías, su asistente, seguía con pasos silenciosos. Era más joven en apariencia, con cabello castaño corto y ojos grises que observaban todo con precisión calculada. Llevaba un pergamino enrollado en una mano y una pluma en la otra, listo para registrar la elección de su señor.
Lord Orion. Lady Ravenna hizo una reverencia tan profunda que casi tocó el suelo con la frente. Es un honor inmenso recibirlo en nuestra humilde morada. Mis hijas, Ginebra y Alessandra, están ansiosas por conocerlo. Orion no respondió de inmediato. Sus ojos dorados recorrieron el salón con una lentitud deliberada, observando los candelabros de cristal, los tapices de terciopelo, los rostros ansiosos de las nobles que se habían congregado allí con la esperanza de ser elegidas. Su expresión no cambió, como si estuviera evaluando ganado en un mercado, no futuras compañeras. Ginebra dio un paso adelante, sus labios curvándose en lo que ella creía era una sonrisa seductora. «Milord, es un placer conocerlo finalmente. He escuchado tantas historias sobre sus hazañas en batalla. Debe ser fascinante vivir tantos siglos y presenciar la historia misma». Orion la miró durante un segundo, que se sintió como una eternidad, y luego apartó la vista sin decir una palabra. Ginebra parpadeó desconcertada y Alessandra aprovechó el momento para adelantarse. «Lord Orion, si me permite decirlo, creo que encontrará en mí a alguien digno de Casa Tenebris. Mi educación ha sido impecable, hablo 4 idiomas, y mi familia tiene un linaje noble que se remonta a...» «¿Dónde está?», interrumpió Orion, su voz grave resonando en el salón como el eco de un trueno lejano. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Lady Ravenna parpadeó confundida. «¿Perdón, milord? La que falta», dijo Orion, sus ojos dorados escaneando el salón con una intensidad que hacía temblar las sombras. «Hay alguien más en esta casa». «Lo siento». Matías levantó la mirada del pergamino, sorprendido, pero no dijo nada. Conocía a su señor lo suficiente como para saber que cuando Orion sentía algo, siempre tenía razón. «Milord, estas son todas las jóvenes de la casa», mintió Lady Ravenna con una sonrisa tensa. «Ginebra y Alessandra son mis hijas, ambas de noble cuna y perfectamente educadas para...» «Matías», dijo Orion sin apartar la vista del pasillo que conducía a las cocinas. «Revisa la casa». «No es necesario, mi señor», intervino Lady Ravenna, su voz subiendo una octava. «Le aseguro que no hay nadie más que...» Pero Orion ya había comenzado a caminar. Sus pasos eran silenciosos, como los de un depredador que acecha en la noche, y cada vampiro en la sala sintió la tensión creciendo como una tormenta a punto de estallar. Lady Ravenna lo siguió, farfullando excusas y explicaciones que Orion ignoró por completo, mientras Matías caminaba detrás con una expresión cada vez más intrigada. Orion siguió el rastro de algo que solo él podía percibir, un aroma sutil, casi imperceptible para otros, pero para él era como un faro en la oscuridad. Olía a ceniza y fuego, a sufrimiento silencioso y una fortaleza que no debería existir en alguien tan quebrado. Y debajo de todo eso había algo más, algo antiguo, algo que su instinto reconocía pero su mente aún no podía nombrar. Llegó a las cocinas y empujó la puerta con una mano. Y allí, entre las sombras y el calor de los hornos, estaba ella. Zafira se había acurrucado junto a la chimenea, con su vestido rasgado y manchado de hollín, sus manos sucias apretando el trapo como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo. Su cabello oscuro caía en mechones enredados sobre su rostro, ocultando parcialmente sus ojos, pero cuando levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Orion, el mundo entero se detuvo. Eran ojos color ámbar, como miel líquida bajo el sol, y en ellos había una mezcla devastadora de miedo, resignación y una chispa de desafío que se negaba a morir completamente. Orion sintió algo que no había sentido en siglos. Su corazón, que llevaba 1000 años latiendo con el ritmo frío de la eternidad, dio un vuelco. No sabía qué era, no sabía por qué. Solo sabía que en ese instante algo dormido dentro de él había despertado, y esa chica rota y cubierta de ceniza era la razón. «¿La quién eres?», preguntó Orion, su voz bajando hasta convertirse en un susurro ronco.
Zafira tragó saliva, su cuerpo temblando no por el frío, sino por la intensidad de esa mirada dorada que parecía ver a través de su alma. «Nadie, milord», susurró ella. «Solo soy... nadie». «Mentira», dijo Orion, y dio un paso hacia ella. Lady Ravenna irrumpió en la cocina con el rostro pálido de furia contenida. «Milord, ella no es parte de este acuerdo. Es solo una sirvienta, la hija bastarda de mi difunto esposo. No tiene valor alguno, no es digna de... ella», interrumpió Orion sin apartar sus ojos de Zafira. «Me la llevo». El silencio que siguió fue absoluto. Ginebra y Alessandra, que habían seguido la comitiva, se quedaron boquiabiertas. Lady Ravenna palideció hasta parecer un fantasma, y Matías, por primera vez en décadas, dejó caer su pluma. «Milord», tartamudeó Lady Ravenna, «está cometiendo un error. Ella no es más que basura, una...» «Matías», dijo Orion con voz cortante, «prepara el carruaje». «Señor», intervino Matías con cautela, acercándose a su lord, «si se la lleva, perderá el derecho al tributo este año. No podrá elegir a ninguna otra joven. Las leyes de Casa Tenebris son claras». Orion giró la cabeza lentamente hacia su asistente, y en sus ojos dorados había algo que Matías reconoció de inmediato. Decisión inquebrantable. «No la estoy eligiendo como tributo», dijo Orion con una calma peligrosa. «La estoy sacando de este infierno». Y entonces hizo algo que dejó a todos sin aliento. Extendió su mano hacia Zafira. No fue una orden, no fue un gesto de superioridad, fue una invitación. Zafira miró esa mano extendida, fuerte y pálida como el mármol, con dedos largos que habían empuñado espadas durante 1000 años, pero que ahora temblaban ligeramente, como si él mismo no entendiera lo que estaba haciendo. «Ven conmigo», dijo Orion, su voz bajando hasta convertirse en un murmullo que solo ella podía escuchar. «No volverás a ser lastimada, te lo prometo». Había algo en su tono que rompió las últimas defensas de Zafira. No era lástima, no era condescendencia. Era algo que nunca había escuchado dirigido hacia ella. Respeto. Con manos temblorosas, Zafira dejó caer el trapo sucio y colocó su mano manchada de ceniza sobre la de Orion. Y en ese instante, cuando sus pieles se tocaron, sucedió algo que nadie vio excepto Matías. Un destello. Apenas un parpadeo de luz dorada que brotó de la muñeca de Zafira, tan rápido que podría haber sido un truco de las sombras. Pero Matías lo vio. Vio el símbolo antiguo brillar durante una fracción de segundo antes de desvanecerse, como si un hechizo poderoso se hubiera resquebrajado momentáneamente por el contacto. Matías entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Aún no. Orion ayudó a Zafira a ponerse de pie con una gentileza que contrastaba violentamente con su reputación de guerrero despiadado. Ella era tan pequeña comparada con él, tan frágil, que Orion tuvo que contenerse para no levantarla en brazos allí mismo. «Esto es un insulto», siseó Lady Ravenna, su rostro contorsionado por la furia. «Rompe todas las tradiciones. El Consejo de Casa Tenebris escuchará sobre esto». Orion finalmente giró hacia ella, y cuando lo hizo, sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Dígale al Consejo», dijo con voz suave pero letal, «que el general Orion ya no sigue órdenes cuando se trata de salvar a quien merece ser salvado». Y sin esperar respuesta, guió a Zafira hacia la salida. El carruaje negro de Casa Tenebris esperaba fuera, tirado por 4 caballos tan oscuros que parecían hechos de sombra líquida. Orion abrió la puerta él mismo y ayudó a Zafira a subir, ignorando las miradas atónitas de los sirvientes y las lágrimas de rabia de Ginebra y Alessandra. Cuando Orion subió después de ella y cerró la puerta, el mundo exterior se desvaneció. El interior del carruaje estaba forrado de terciopelo negro con bordados de plata, y velas encantadas flotaban en las esquinas, proyectando una luz suave y dorada. Zafira se encogió en su asiento, todavía incapaz de procesar lo que había sucedido. Había pasado de ser invisible a ser vista, de ser nadie a ser elegida, y no entendía por qué. Orion se sentó frente a ella, sus ojos dorados estudiándola con una intensidad que debería haberla asustado, pero en lugar de eso,
la hacía sentir segura. «¿Cómo te llamas?», preguntó él suavemente. Ella tardó un momento en responder, como si hubiera olvidado que tenía un nombre. «Zafira», susurró finalmente. «Zafira», repitió Orion, y la forma en que pronunció su nombre hizo que algo dentro de ella se estremeciera. «Es hermoso». Ella no supo qué decir. Nadie le había dicho que su nombre era hermoso. Nadie le había dicho nada amable en 3 años. «¿Por qué?», logró preguntar, su voz quebrándose. «¿Por qué me eligió? No soy nadie. No soy noble. No soy digna de...» «No vuelvas a decir eso», la interrumpió Orion con una firmeza que no admitía réplica. «No eres nadie, y no necesitas ser noble para ser valiosa». El carruaje comenzó a moverse, alejándose de la mansión Ashford y de todo lo que Zafira había conocido. Ella miró por la ventana, viendo cómo las luces de la mansión se hacían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer por completo en la oscuridad de la noche. Y por primera vez en años, Zafira sintió algo que había olvidado que existía. Esperanza. El viaje hacia la fortaleza de Casa Tenebris era largo, atravesando bosques antiguos donde la luna apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles. Zafira había intentado mantenerse despierta, pero el agotamiento de años de trabajo sin descanso finalmente la venció, y su cabeza se inclinó hacia un lado mientras el sueño la reclamaba. Orion la observó dormir, y algo en su pecho se apretó de una manera que no había sentido en siglos. Ella se veía tan pequeña, tan rota, y sin embargo había una fuerza en ella que él podía sentir incluso dormida. Una luz que se negaba a extinguirse pese a todo lo que había sufrido. No sabía qué era lo que lo había atraído hacia ella. No sabía por qué su instinto había gritado que ella era importante, que no podía dejarla atrás. Solo sabía que cuando sus ojos se encontraron en esa cocina oscura, algo antiguo dentro de él había reconocido algo antiguo dentro de ella. Y eso lo aterraba tanto como lo fascinaba. Matías, que viajaba en el asiento del conductor, se asomó por la ventanilla con expresión seria. «Milord, ¿está seguro de lo que acaba de hacer?» «No», admitió Orion sin apartar la vista de Zafira. «Pero lo haría de nuevo». Matías frunció el ceño, recordando el destello dorado que había visto en la muñeca de la chica. Había leído suficientes textos antiguos como para saber qué significaba ese tipo de marca, y si sus sospechas eran correctas, su señor acababa de traer a casa algo mucho más peligroso que una simple sirvienta, algo que podría cambiar el destino de Casa Tenebris para siempre. Pero por ahora guardó silencio. La fortaleza de Casa Tenebris se alzaba como una montaña de obsidiana contra el cielo nocturno, con torres que parecían perforar las nubes y muros tan antiguos que habían presenciado el nacimiento y la caída de imperios. Las ventanas brillaban con luz dorada, y en los balcones, figuras elegantes y peligrosas observaban la llegada del carruaje del general. Cuando el vehículo se detuvo frente a las puertas principales, Orion bajó primero y luego extendió su mano hacia Zafira, quien despertó sobresaltada, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. Ella tomó su mano y bajó del carruaje, y cuando sus pies tocaron el suelo de piedra negra de la fortaleza, sintió que había cruzado un umbral del que no había retorno. Las puertas se abrieron, y el interior de la fortaleza era aún más impresionante que el exterior. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado. Las paredes estaban cubiertas de tapices que narraban batallas legendarias, y escaleras de mármol ascendían en espirales elegantes hacia los pisos superiores. Pero lo más impactante eran los vampiros. Había docenas de ellos, todos vestidos con elegancia letal, todos hermosos, de una manera que dolía mirarlos demasiado tiempo. Y todos observaban a Zafira con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén. «¿A quién es ella?», susurró una vampira con cabello plateado y ojos carmesí. «La nueva adquisición del general», respondió otro con una sonrisa burlona. «Aunque no parece gran cosa, ¿verdad?». Zafira bajó la mirada.
sintiendo el peso de todas esas miradas sobre ella como cuchillos. Quiso encogerse, quiso desaparecer, pero entonces sintió la mano de Orion posarse en su espalda baja, firme y reconfortante. «Ignóralos», murmuró él cerca de su oído. «Aquí estás bajo mi protección. Nadie te tocará». Y había algo en su voz que hacía que esa promesa sonara absoluta. Orion la guió a través del gran salón, subiendo las escaleras hasta un pasillo largo, iluminado por antorchas que ardían con fuego azul. Se detuvieron frente a una puerta de madera oscura, tallada con símbolos lunares. «Estas serán tus habitaciones», dijo Orion, empujando la puerta. Zafira entró y se quedó sin aliento. La habitación era más grande que toda la cocina donde había dormido durante años. Había una cama con dosel cubierta de sábanas de seda negra y dorada, un tocador con un espejo enmarcado en plata, un armario tallado a mano y ventanas enormes que daban a los jardines nocturnos de la fortaleza. Esto es demasiado», susurró Zafira, sus ojos llenándose de lágrimas. «Yo no merezco». «Zafira», la interrumpió Orion, girándola suavemente para que lo mirara. «Quiero que escuches algo muy importante. Aquí no eres una sirvienta, no eres una carga, eres...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Eres alguien que merece ser tratada con dignidad, y voy a asegurarme de que así sea». Ella lo miró con ojos brillantes, y por primera vez en años una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Orion levantó su mano y con una gentileza que contradecía su reputación de guerrero, limpió esa lágrima con su pulgar, y en ese momento, cuando su piel tocó la de ella nuevamente, ambos sintieron una corriente eléctrica recorrer sus cuerpos. Algo profundo, algo inevitable, algo que ninguno de los dos entendía todavía, pero que ya había comenzado a cambiar sus destinos para siempre. Orion se alejó, conteniendo el impulso de quedarse más tiempo. «Descansa», dijo con voz ronca. «Mañana hablaremos». Y antes de que pudiera hacer algo de lo que no estaba seguro si se arrepentiría, salió de la habitación y cerró la puerta tras él. En el pasillo, Matías lo esperaba con expresión preocupada. «Milord, necesitamos hablar». «Lo sé», dijo Orion, pasándose una mano por el cabello. «Pero no esta noche. Esta noche solo necesito pensar». Matías asintió, aunque sus ojos seguían cargados de preocupación. Había visto esa marca. Sabía lo que significaba. Y sabía que cuando el Consejo de Casa Tenebris se enterara, habría consecuencias. Pero por ahora dejó que su señor se alejara por el pasillo oscuro, perdiéndose entre las sombras de la fortaleza. Mientras tanto, en su nueva habitación, Zafira se sentó en la cama más suave que había tocado en su vida y permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas de alivio, de confusión, de miedo y de algo que no se atrevía a nombrar todavía. No sabía qué le deparaba el futuro, no sabía por qué Orion la había elegido, pero por primera vez en años se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su vida podría ser algo más que sufrimiento. Y mientras la luna llena brillaba a través de su ventana, iluminando la marca oculta en su muñeca que ni siquiera ella sabía que existía, el destino comenzó a tejer su red. Porque Zafira no era solo una sirvienta rescatada, era la última heredera de los Astralis, el linaje de sangre estelar que los vampiros habían buscado durante siglos. Y Orion, el general inmortal que había jurado nunca volver a amar después de 1000 años de soledad, acababa de encontrar a la única persona en todo el universo que podría hacerle romper ese juramento. La guerra que vendría sería devastadora, pero el amor que nacería entre ellos sería eterno. Los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de las cortinas de terciopelo negro, tiñendo la habitación de Zafira con tonos dorados y carmesí. Ella despertó sobresaltada, confundida por la suavidad de las sábanas contra su piel, por el silencio que no incluía gritos ni órdenes, por la ausencia de dolor en su espalda después de dormir en algo que no era el suelo frío de la cocina. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, que despertaría en la mansión Ashford con Lady Ravenna gritándole que se levantara,
con Ginebra y Alessandra riéndose de ella desde la puerta. Pero entonces vio las paredes de piedra negra, los candelabros de plata, las ventanas que daban a jardines nocturnos que parecían sacados de un cuento de hadas oscuro, y recordó. Orion la había elegido, la había sacado de ese infierno, y ahora estaba aquí, en la fortaleza de Casa Tenebris, rodeada de vampiros que probablemente la verían como una intrusa, como algo que no pertenecía a su mundo. Un toque suave en la puerta la hizo saltar. «¿Señorita Zafira?» Una voz femenina, suave pero firme, habló desde el otro lado. «Soy Isla, una de las sirvientas de la fortaleza. Lord Orion me envió para asistirla». Zafira se levantó de la cama, todavía vestida con el harapiento vestido manchado de ceniza de la noche anterior, y abrió la puerta con manos temblorosas. Isla era una mujer joven, mortal como ella, con cabello castaño recogido en una trenza y ojos amables que la miraron sin el desprecio al que Zafira estaba acostumbrada. «Buenos días, señorita», dijo Isla con una pequeña reverencia. «Lord Orion solicitó que le preparara un baño y ropa limpia. También me pidió que le informara que el desayuno la espera cuando esté lista». Zafira parpadeó, procesando las palabras. «Desayuno, ropa limpia, alguien que la llamaba señorita». «Gracias», logró decir, su voz todavía ronca del sueño. Isla sonrió con calidez y entró a la habitación, dirigiéndose hacia una puerta lateral que Zafira no había notado la noche anterior. La abrió, revelando un baño de mármol blanco con una bañera profunda que ya humeaba con agua caliente perfumada con esencias de lavanda y jazmín. «Lord Orion fue muy específico», dijo Isla mientras colocaba toallas suaves junto a la bañera. «Dijo que debía asegurarme de que estuviera cómoda y que nadie la molestara. También dejó esto para usted». Señaló un vestido colgado junto al espejo. No era ostentoso ni excesivamente elaborado, pero era hermoso, de un azul profundo como el cielo nocturno, con bordados plateados en el corpiño y mangas largas de encaje delicado. Era elegante, sofisticado y completamente diferente a cualquier cosa que Zafira hubiera usado en su vida. ¿Él escogió esto?», preguntó Zafira, tocando la tela con dedos incrédulos. «Personalmente», confirmó Isla con una sonrisa cómplice. «Pasó media hora en el guardarropa anoche, buscando algo que fuera perfecto. Los demás vampiros se burlaron de él, pero él no les prestó atención. Algo cálido se instaló en el pecho de Zafira. La imagen de Orion, el temible general de Casa Tenebris, buscando un vestido para ella con cuidado y atención, era tan inesperada que casi la hizo sonreír. Casi, porque todavía no estaba segura de qué esperaba él de ella. Isla la ayudó a desvestirse y entrar en la bañera. El agua caliente envolvió su cuerpo como un abrazo que nunca había recibido, y Zafira tuvo que contener un sollozo cuando Isla comenzó a lavar su cabello con gentileza, desenredando años de descuido con paciencia infinita. «¿Puedo preguntarte algo?», murmuró Zafira después de un largo silencio. «Por supuesto, señorita». «¿Cómo es él? Lord Orion, quiero decir. ¿Es cruel?». Isla detuvo sus manos por un momento, considerando la pregunta. «Lord Orion es muchas cosas», dijo finalmente. «Es un guerrero despiadado en batalla. Es un líder que no tolera la traición, pero cruel. No con quienes están bajo su protección. Llevo 5 años sirviendo en esta fortaleza y nunca lo he visto lastimar a alguien que no lo mereciera. De hecho», agregó con una sonrisa pequeña, «es más amable de lo que la mayoría de los vampiros quisieran admitir». Zafira guardó esas palabras en su corazón como si fueran un tesoro. Cuando salió del baño 1 hora después, transformada, limpia, vestida con el hermoso vestido azul que se ajustaba a su figura como si hubiera sido hecho para ella, Isla la miró con ojos brillantes. «Es usted hermosa, señorita Zafira», dijo con sinceridad. «Lord Orion va a quedarse sin palabras». Y algo en el tono de Isla hizo que el corazón de Zafira latiera un poco más rápido.
El comedor de Casa Tenebris era una sala enorme con ventanas altas, que aunque cubiertas con cortinas durante el día, dejaban filtrar suficiente luz para iluminar la larga mesa de madera oscura que dominaba el centro. Candelabros de plata colgaban del techo, y las paredes estaban decoradas con pinturas de batallas antiguas y retratos de vampiros que habían gobernado la casa durante siglos. Cuando Zafira entró, guiada por Isla, todos los ojos se volvieron hacia ella. Había al menos una docena de vampiros sentados a la mesa, todos elegantemente vestidos, todos hermosos de una manera que era casi dolorosa de contemplar, y todos la miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio apenas oculto. Pero la única mirada que importaba estaba al final de la mesa. Orion se puso de pie en cuanto la vio entrar. Vestía una túnica negra con bordados dorados en los hombros. Su cabello oscuro caía libremente alrededor de su rostro, y sus ojos dorados se iluminaron con algo que Zafira no supo identificar, pero que hizo que su corazón diera un vuelco. Durante un momento que pareció eterno, él simplemente la miró. La recorrió con la mirada desde su cabello recién lavado, que ahora brillaba con tonos castaños y dorados bajo la luz, hasta el vestido que él mismo había elegido, hasta sus ojos color ámbar que lo miraban con una mezcla de timidez y valentía. «Zafira», dijo él y su voz sonaba más ronca de lo habitual. «Te ves hermosa». Varios vampiros intercambiaron miradas, algunos con sorpresa, otros con molestia. No era común que el general Orion, conocido por su frialdad y control férreo, mostrara emoción alguna. Orion rodeó la mesa y se acercó a ella, ofreciéndole su brazo con una formalidad que era casi anticuada. «Ven», dijo suavemente, «desayunarás conmigo». Zafira tomó su brazo con manos temblorosas, sintiendo la solidez de él, la frialdad de su piel que de alguna manera no la hacía sentir incómoda, sino segura. Orion la guió hasta un asiento junto al suyo, a la cabecera de la mesa, y personalmente le sirvió té en una taza de porcelana antes de llenar su plato con frutas, pan recién horneado y quesos que olían divino. «Come», le instó con gentileza. «Sé que no has comido bien en mucho tiempo». Y había algo en su tono, en la forma en que sus ojos se suavizaban al mirarla, que hizo que Zafira se diera cuenta de algo que la dejó sin aliento. Él no era frío como decían, no con ella. Con ella era tierno de una manera que parecía sorprenderlo incluso a él mismo. «Lord Dorion», una voz fría cortó el momento. «¿Puedo preguntar quién es esta invitada?» Zafira levantó la vista y se encontró con los ojos carmesí de un vampiro que la miraba con desdén apenas oculto. Era alto, de cabello rubio platinado y rasgos aristocráticos, vestido con ropas que gritaban poder y antigüedad. Su presencia era tan intensa que Zafira tuvo que esforzarse para no encogerse en su asiento. «Tyrian», dijo Orion, su voz bajando varios grados de temperatura. «Ella es Zafira, y está bajo mi protección». «Ya veo». Tyrian se reclinó en su silla, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «La chica que elegiste en lugar del tributo oficial. Debo decir que tu decisión ha causado bastante controversia en el Consejo». «El Consejo puede discutir lo que quiera», respondió Orion con una calma peligrosa. «Mis decisiones no están sujetas a su aprobación. Incluso cuando rompes tradiciones centenarias», presionó Tyrian, su mirada moviéndose de Orion a Zafira con un escrutinio que la hizo sentir como un insecto bajo un cristal. «El tributo existe por una razón, Orion. No es solo una tradición. Es un pacto que mantiene el equilibrio entre vampiros y humanos. Y tú lo rompiste por... ¿Qué exactamente? Una sirvienta». La palabra cayó como un insulto, y Zafira sintió el viejo dolor familiar de ser menos, de no valer nada, comenzando a trepar por su garganta. Pero entonces sintió la mano de Orion posarse sobre la suya sobre la mesa, firme y cálida, de una manera que debería ser imposible para alguien muerto. «Cuidado con tus palabras, Tyrian», advirtió Orion,
y había algo en su voz que hizo que varios vampiros en la mesa se tensaran. Zafira no es una sirvienta, es mi invitada. Y cualquiera que la falte al respeto, me falta al respeto a mí. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Tyrion sostuvo la mirada de Orion durante un largo momento, y Zafira pudo sentir las corrientes de poder chocando entre ellos, dos voluntades antiguas y peligrosas midiendo fuerzas. Finalmente, Tyrion inclinó la cabeza en lo que podría haber sido respeto o burla. Era difícil saberlo. «Como desees, milord», dijo con voz sedosa. «Espero que tu invitada disfrute su estadía en Casa Tenebris». Y con eso, se levantó de la mesa y salió del comedor, varios vampiros siguiéndolo con expresiones calculadoras. Cuando la puerta se cerró tras él, Orion soltó un suspiro largo y apretó suavemente la mano de Zafira antes de soltarla. «Lo siento», murmuró. «Tyrion es complicado. Es uno de los vampiros más antiguos de Casa Tenebris y tiene influencia en el consejo. No le gusta cuando las cosas no salen como él espera». «¿Hice algo malo?», preguntó Zafira en voz baja. «¿Causé problemas para ti?». Orion giró su cabeza hacia ella y la intensidad en sus ojos dorados la dejó sin aliento. «No», dijo con firmeza, «tú no causaste nada. Yo tomé una decisión y la volvería a tomar sin dudarlo. ¿Entiendes?». Zafira asintió lentamente, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos los vampiros en la sala podían escucharlo. El resto del desayuno transcurrió en un silencio más cómodo. Orion le preguntó sobre su noche, si había dormido bien, si Isla había sido atenta. Preguntas simples, cotidianas, pero que para Zafira eran extraordinarias, porque nadie nunca le había preguntado cómo estaba. Nadie hasta ahora. Después del desayuno, Orion le ofreció mostrarle la fortaleza. Zafira aceptó, y mientras caminaban por los pasillos de piedra negra iluminados por antorchas de fuego azul, ella no podía dejar de observarlo. La forma en que otros vampiros se apartaban a su paso con respeto, mezclado con temor. La forma en que su presencia llenaba cada espacio sin esfuerzo. La forma en que, cuando le hablaba a ella, su voz se suavizaba de una manera que claramente no usaba con nadie más. No era frío, como decían. Era poderoso, sí, peligroso, sin duda, pero con ella era diferente. «¿En qué piensas?», preguntó Orion de repente, deteniéndose frente a una ventana que daba a los jardines nocturnos. Zafira se sobresaltó, atrapada en sus pensamientos. «Yo solo estaba pensando que no eres como imaginé», admitió tímidamente. «Las historias sobre ti dicen que eres despiadado, frío, que no sientes nada». Orion soltó una risa baja que sonó casi amarga. «Las historias no suelen contar toda la verdad», dijo, mirando por la ventana hacia los jardines donde rosas negras florecían bajo la luz de la luna artificial que Casa Tenebris había creado para sus habitantes. «He vivido 1000 años, Zafira. He peleado en 100 guerras. He visto imperios caer y nacer de sus cenizas. Y sí, he hecho cosas que me han ganado esa reputación. Pero eso no significa que no sienta nada». Se giró hacia ella y la vulnerabilidad en sus ojos dorados la dejó sin palabras. «De hecho», continuó en voz más baja, «últimamente he estado sintiendo cosas que no había sentido en mucho, mucho tiempo». El corazón de Zafira se aceleró y tuvo que recordarse respirar. «¿Por qué me elegiste?», preguntó ella, la pregunta que había estado quemando en su pecho desde la noche anterior. «De todas las personas en esa mansión, de todas las nobles hermosas y educadas, ¿por qué a mí?». Orion guardó silencio por un momento largo, como si estuviera decidiendo cuánta verdad compartir. «Porque cuando te vi», dijo finalmente, «vi algo que nadie más en esa sala tenía. Vi fuerza, real, genuina fuerza, el tipo de fuerza que solo viene de sobrevivir a lo imposible. Y vi luz, Zafira, luz que se negaba a extinguirse pese a estar rodeada de oscuridad». Levantó su mano, dudando, y luego suavemente apartó un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de ella. «Quise proteger esa luz», susurró.
antes de que se apagara para siempre. Zafira sintió lágrimas picar sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. «Pero hay algo más, ¿verdad?», se atrevió a preguntar. «Anoche, cuando paramos en ese lugar, el templo en ruinas, querías que tocara algo». La expresión de Orion se tensó ligeramente, confirmando sus sospechas. «Sí», admitió después de un momento. «Hay razones políticas detrás de mi búsqueda. Casa Tenebris no es completamente libre. Estamos bajo el control del Consejo Supremo de Vampiros, un grupo de inmortales ancianos que dictan nuestras leyes, nuestras guerras, nuestro destino. Durante siglos he buscado una forma de liberar a mi casa de ese yugo». Se giró completamente hacia ella, su mirada intensa. «Existe una profecía antigua sobre un linaje perdido llamado los Astralis. Se dice que su sangre puede abrir sellos que guardan poder ancestral, poder que podría darle a Casa Tenebris la independencia que necesitamos. Cuando te vi, algo en mí sintió que tal vez tú eras parte de ese linaje». Zafira procesó sus palabras lentamente, recordando el momento en las ruinas, la caja sellada, su mano tocándola sin que nada sucediera. «Pero no funcionó», dijo ella en voz baja. «No soy quien pensaste que era». «No», concordó Orion, pero no había decepción en su voz. «Y honestamente, Zafira, ya no me importa». La tomó suavemente por los hombros, obligándola a mirarlo directamente. «Pensé que te quería por razones políticas. Pensé que si eras Astralis, podría ser la clave de nuestra libertad. Pero cuando ese sello no se abrió, cuando Matías me dijo que había arruinado mi única oportunidad de tomar un tributo este año», una sonrisa pequeña curvó sus labios. «Lo único que sentí fue alivio». «Alivio», susurró Zafira confundida. «Porque significaba que no te había salvado por lo que podrías darme», explicó Orion. «Te salvé porque quería salvarte. Y esa es una razón mucho más honesta». El momento se extendió entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Orion estaba tan cerca que Zafira podía ver las motas plateadas en sus ojos dorados. Podía sentir el frío que emanaba de su piel, pero que de alguna manera la hacía sentir más viva que nunca. «Pero tengo que ser honesto contigo sobre algo más», dijo Orion, su voz volviéndose más seria. «Tú viniste aquí como parte del tributo, aunque yo no te elegí por esas razones. Según las tradiciones de Casa Tenebris, eso significa que eventualmente se esperaría que nos uniéramos, que te convirtieras en mi compañera». Zafira sintió que su rostro se sonrojaba y bajó la mirada, nerviosa. «Lo sé», susurró. «Por eso me trajiste, ¿verdad? Para eso sirve el tributo». Orion suavemente levantó su barbilla con un dedo, obligándola a mirarlo nuevamente. «Escúchame bien, Zafira, sí, sé que según la tradición debería tomarte como compañera, pero mi intención real no era esa. Mi intención real era sacarte de ese infierno donde estabas sufriendo. Todo lo demás puede esperar». Sus ojos dorados se suavizaron de una manera que hizo que el corazón de Zafira se derritiera. «Nos tomaremos nuestro tiempo», dijo con firmeza. «Yo soy muy paciente, Zafira. Tengo siglos de aprender a esperar. Y tú mereces elegir tu propio destino, no que te sea impuesto. Cuando estés lista, si alguna vez estás lista, lo sabremos ambos. Pero hasta entonces, estás bajo mi protección. Nada más». Zafira sintió que algo dentro de ella, algo que había estado roto y marchito durante años, comenzaba a sanar. «Gracias», susurró, y esa única palabra contenía todo lo que no podía expresar. Orion sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que transformó su rostro severo en algo casi vulnerable. «Ven», dijo, ofreciéndole su brazo nuevamente. «Hay algo que quiero mostrarte». La guió a través de más pasillos, subiendo escaleras de mármol hasta llegar a una torre alta en el ala este de la fortaleza. Empujó una puerta pesada y la condujo a una biblioteca, que dejó a Zafira completamente sin aliento. La sala era enorme, con estanterías que se elevaban 3 pisos hacia el techo abovedado, llenas de libros antiguos con lomos de cuero y letras doradas. Escaleras de caracol conectaban los diferentes niveles, y grandes ventanas permitían que la luz de la luna artificial iluminara el espacio
con un resplandor plateado. En el centro había sillones de terciopelo y una chimenea donde ardía fuego azul. «Es la biblioteca más grande de todas las casas vampíricas», explicó Orion con orgullo evidente. «Contiene textos de civilizaciones perdidas, mapas de mundos que ya no existen, historias de épocas que la humanidad ha olvidado». Caminó hacia una de las estanterías y sacó un libro con cuidado. «Isla me dijo que nunca aprendiste a leer», dijo suavemente. «Lady Ravenna no te lo permitió». Zafira asintió, sintiendo la vieja vergüenza trepar por su garganta. «Si quieres», continuó Orion, mirándola con esos ojos dorados que parecían ver directo a su alma, «puedo enseñarte. Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo». Y en ese momento, parada en esa biblioteca que parecía contener todos los secretos del universo, con un vampiro milenario, ofreciéndole algo que nadie nunca le había ofrecido antes, Zafira se dio cuenta de algo aterrador y maravilloso a la vez. Se estaba enamorando de él, de Orion, el general de Casa Tenebris, el guerrero despiadado, el inmortal que había vivido 1000 años y visto imperios caer. Se estaba enamorando de la forma en que la miraba como si fuera preciosa, de la forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba con ella, de la forma en que la hacía sentir vista, valorada, protegida, y eso la aterraba, porque no sabía si un amor así podría sobrevivir en un mundo de vampiros, política y secretos antiguos. Pero mientras Orion le sonreía, sosteniendo ese libro entre ellos como una promesa de futuros compartidos, Zafira decidió que tal vez, solo tal vez, valía la pena el riesgo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Zafira nunca había soñado posible. Despertaba en sábanas suaves, desayunaba en el comedor con Orion, siempre sentado a su lado, protegiéndola de las miradas hostiles de otros vampiros, y luego pasaba las tardes en la biblioteca donde él le enseñaba a leer. Orion era un maestro paciente. Nunca se frustraba cuando ella confundía letras, nunca la hacía sentir tonta cuando no entendía algo. En lugar de eso, encontraba nuevas formas de explicar. Usaba ejemplos que sabía que la harían sonreír. Celebraba cada pequeño progreso como si fuera una victoria monumental. «Mira esto», dijo Zafira una tarde, leyendo lentamente una frase de un libro de cuentos. «La luna brillaba sobre el bosque dormido». «Perfecto», dijo Orion, su voz llena de orgullo genuino. «Lo hiciste perfectamente». Zafira levantó la vista hacia él, sonriendo con una alegría que hacía que sus ojos color ámbar brillaran como oro líquido. Y Orion sintió que algo en su pecho, algo que llevaba muerto durante 1000 años, se movía. Se estaba enamorando de ella, de Zafira, la chica que había encontrado cubierta de cenizas, pero que brillaba más que cualquier estrella, de la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba, de la forma en que sus dedos rozaban los suyos cuando pasaban páginas juntos, de la forma en que lo miraba no con miedo, sino con algo que se parecía peligrosamente a la adoración. Y eso lo aterraba, porque él sabía lo que significaba amar a alguien cuando eras inmortal. Significaba verlos envejecer, verlos marchitarse, verlos morir mientras tú permanecías igual, a menos que... Pero ese pensamiento era demasiado peligroso para considerarlo ahora. Una noche, mientras Orion patrullaba los terrenos de la fortaleza como hacía cada noche, Matías lo interceptó en el jardín de rosas negras. «Milord, necesitamos hablar». Orion se detuvo, reconociendo el tono serio en la voz de su asistente. «¿Qué sucede?» Matías sacó un libro antiguo debajo su brazo, las páginas amarillentas y quebradizas. «He estado investigando sobre los astralis, como usted sospechaba», dijo en voz baja, «y encontré algo perturbador». Abrió el libro en una página marcada y señaló un símbolo dibujado allí. Era una estrella de 8 puntas rodeada por runas antiguas. «Este es el símbolo del linaje astralis», explicó Matías. «Se manifiesta como una marca en la piel de los herederos cuando alcanzan cierta edad, pero puede ser ocultado con magia poderosa.
Orion estudió el símbolo, su ceño frunciéndose. ¿Por qué me muestras esto? Matías levantó la vista, sus ojos grises llenos de preocupación. Porque yo vi ese símbolo, milord, la noche que la trajimos aquí. Cuando usted tocó la mano de Zafira en la mansión Ashford, vi un destello en su muñeca. Fue solo un segundo, pero estoy seguro de lo que vi. El corazón de Orion, que había permanecido frío durante siglos, dio un vuelco violento. ¿Estás diciendo que Zafira? Estoy diciendo que es posible que ella sea exactamente quien usted pensó que era, interrumpió Matías, que es de linaje Astralis. Pero su marca está oculta por algún tipo de hechizo. Eso explicaría por qué el sello no respondió. Su poder está dormido, enterrado bajo capas de magia protectora. Orion se quedó en silencio, procesando la información. Si eso era cierto, significaba que Zafira no solo era especial, era invaluable. Era la clave que Casa Tenebris había estado buscando durante siglos. Y eso la ponía en un peligro inimaginable. ¿Quién más sabe de esto?, preguntó Orion con voz baja y peligrosa. Hasta ahora solo yo. Pero, milord, si el Consejo descubre que ella es Astralis, no lo descubrirán, cortó Orion. No hasta que yo decida qué hacer con esta información. Matías frunció el ceño. ¿Qué hacer con la información? Milord, ella es exactamente lo que necesitamos para liberar a Casa Tenebris del Consejo. Si su poder despierta, ella podría... Ella no es una herramienta, interrumpió Orion, su voz subiendo de volumen. No voy a usarla como un arma política. Matías parpadeó, sorprendido por la vehemencia en el tono de su señor. Pero, milord, toda su búsqueda de los Astralis fue precisamente para eso, para encontrar el poder que nos liberaría. Lo sé, dijo Orion, pasándose una mano por el cabello con frustración. Lo sé, pero eso fue antes de conocerla, antes de ver quién es ella realmente. Y no voy a sacrificarla por poder político, sin importar cuánto lo necesitemos. Matías estudió a su señor con una mezcla de comprensión y preocupación. Se está enamorando de ella. No fue una pregunta. Orion no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Milord, dijo Matías suavemente, entiendo sus sentimientos, pero debe considerar las consecuencias. Tyrion ya sospecha algo. Ha estado haciendo preguntas sobre por qué la trajo aquí. Si él descubre lo que ella es, entonces me aseguraré de que nunca lo descubra, dijo Orion con finalidad. Nadie toca a Zafira, nadie la usa. ¿Está claro? Matías asintió lentamente. Como ordene, milord, pero mientras se alejaba, ambos sabían que mantener ese secreto sería casi imposible. Casa Tenebris estaba llena de vampiros antiguos y astutos, y si alguien como Tyrion descubría la verdad, la tormenta que vendría sería devastadora. A la mañana siguiente, Zafira despertó encontrando una nota deslizada bajo su puerta. La recogió con manos temblorosas y reconoció la elegante caligrafía de Orion. Reúnete conmigo en los jardines al anochecer. Quiero mostrarte algo especial. Oh. Su corazón latió más rápido y pasó el resto del día en un estado de anticipación nerviosa. Isla la ayudó a prepararse, eligiendo un vestido de color violeta oscuro con detalles plateados que hacía que sus ojos ámbar brillaran como joyas. Cuando el sol finalmente se puso y la luna artificial de Casa Tenebris comenzó su ascenso, Zafira salió a los jardines. El lugar era mágico. Rosas negras y blancas florecían a lo largo de los senderos de piedra. Árboles antiguos proyectaban sombras elegantes, y en el centro había una fuente de mármol donde agua cristalina caía en cascadas perfectas. Y allí, junto a la fuente, estaba Orion. Vestía completamente de negro, excepto por una capa que parecía estar hecha de la noche misma. Y cuando la vio acercarse, sus ojos dorados se iluminaron de una manera que hizo que todo el jardín pareciera menos hermoso en comparación. «Zafira», dijo, su voz apenas un susurro. «Ven». Ella caminó hacia él, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Orion tomó su mano suavemente. «Hay algo que quiero darte», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo.
La abrió, revelando un colgante de plata con una piedra preciosa en forma de estrella que brillaba con luz propia. «Es una piedra lunar», explicó Orion, «extremadamente rara. Se dice que protege a quien la lleva de magias oscuras y permite que la verdad se revele cuando sea el momento correcto». Tomó el colgante y se movió detrás de ella, colocándolo suavemente alrededor de su cuello. Sus dedos rozaron su piel, y Zafira tuvo que reprimir un estremecimiento. «Gracias», susurró cuando él volvió a estar frente a ella. «Es hermoso, no tanto como tú», dijo Orion, y la honestidad cruda en su voz hizo que Zafira sintiera que su corazón podría explotar. Se miraron durante un momento que se extendió como la eternidad, y Zafira se dio cuenta de que Orion estaba luchando con algo. Podía verlo en la tensión de sus hombros, en la forma en que sus manos se cerraban y abrían a sus costados, como si quisiera alcanzarla pero se estuviera conteniendo. «Orion», susurró ella, «¿qué te pasa?» Él cerró los ojos tomando una respiración innecesaria. «Estoy tratando de ser paciente», admitió con voz ronca. «Tratando de darte espacio, tiempo para sanar, para decidir qué quieres. Pero Zafira, cada día que paso contigo se vuelve más difícil mantener la distancia». Dio un paso hacia ella, acortando el espacio entre ellos hasta que Zafira tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. «Me estoy enamorando de ti», confesó, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que lo cambiarían todo. «Y sé que no debería. Sé que es egoísta después de todo lo que has sufrido. Sé que tal vez es demasiado pronto, pero no puedo negarlo más». Zafira sintió lágrimas picar sus ojos, pero no de tristeza. «Yo también», susurró. «Me estoy enamorando de ti también». Orion cerró los ojos como si esas palabras le hubieran causado dolor y placer al mismo tiempo. «No sabes lo peligroso que es eso», murmuró. «No sabes los riesgos que...». Zafira se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Fue un beso suave, tentativo, lleno de pregunta más que de demanda, pero fue suficiente para hacer que todo el mundo de Orion se detuviera. Durante 1000 años, Orion había olvidado lo que era sentir, había olvidado lo que era desear algo más allá de poder y victoria. Había olvidado lo que era tener algo que perder, pero con los labios de Zafira contra los suyos, lo recordó todo. Deslizó sus brazos alrededor de ella, atrayéndola contra su pecho mientras profundizaba el beso con una desesperación contenida durante demasiado tiempo. Ella sabía a esperanza y futuro, a luz después de siglos de oscuridad. Y Orion supo en ese momento que haría cualquier cosa, sacrificaría cualquier cosa por protegerla, incluso si eso significaba sacrificar sus propios objetivos políticos, incluso si eso significaba enfrentarse al Consejo, incluso si eso significaba guerra. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Zafira tenía las mejillas sonrojadas, sus labios hinchados por el beso, y Orion nunca había visto algo más hermoso en toda su existencia eterna. «Zafira», murmuró contra su cabello, «pase lo que pase, quiero que sepas que estás a salvo. Nadie te lastimará mientras yo respire». Y fue en ese momento, con sus corazones latiendo al unísono, uno muerto, otro vivo, que el colgante alrededor del cuello de Zafira comenzó a brillar. No fue un resplandor obvio, solo un destello sutil que duró menos de un segundo, pero fue suficiente para que Orion notara, y cuando miró hacia abajo, vio algo que hizo que su corazón inmortal diera un vuelco. En la muñeca de Zafira, visible solo porque sus brazos estaban envueltos alrededor de él, había un destello dorado, el símbolo, la estrella de 8 puntas. Apareció por una fracción de segundo antes de desvanecerse nuevamente bajo el hechizo de ocultamiento. Orion tragó saliva, su mente corriendo a 1000 por hora. Matías tenía razón. Ella era Astralis, y ahora el destino de Casa Tenebris, el destino del Consejo, el destino de todo su mundo, estaba entrelazado con el destino de la chica que sostenía en sus brazos, la chica de la que se había enamorado. Y supo, con absoluta certeza,
que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, tendría que elegir entre el poder que había buscado durante siglos y el amor que había encontrado en el lugar más inesperado. Pero mientras sostenía a Zafira contra su pecho, escuchando su corazón latir con confianza y esperanza, Orión se dio cuenta de que su elección ya estaba hecha. La elegiría a ella. Siempre la elegiría a ella, incluso si eso significaba quemar el mundo. Lo que ninguno de ellos sabía era que desde las sombras de los jardines alguien los observaba con ojos carmesí, llenos de ambición calculadora. Tyrion había visto el destello dorado, había visto el símbolo, y ya estaba planeando cómo usar esa información para destrozar todo lo que Orión había construido. La tormenta estaba por llegar, y cuando lo hiciera, nadie estaría a salvo. Y así terminó aquella noche, sin saber que lo que venía después cambiaría sus vidas para siempre. Ese beso no cerró la noche, solo abrió un camino que ninguno de los dos podía ver todavía. Mañana, la historia seguirá su curso. Si te gustan estas historias donde lo sobrenatural se encuentra con el amor, suscríbete y dale like. Así la parte 2 te llega apenas salga.